Perfecto. ¿Está grabando? Está grabando. Ah. Bueno, ahora sí, les vuelvo a compartir y nos vamos a presentar. Acá Bueno, me pareció un buenas tardes a todos. Arranco yo, mi nombre es Federico Siders, soy el coordinador de la Comisión de Ganadería del Litoral Sur y para hoy tenemos organizado esta jornada virtual sobre garrapata y tristeza. Para conocer principalmente la situación actual de Entre Ríos, más enfocado seguramente en el norte, pero Entre Ríos en general, y el manejo de este parásito y las enfermedades que transmite. ¿Sí? Auspician esta charla Betanco y Veterinaria Hernández, así que gracias a ellos estamos llevándola adelante. Y les voy a presentar quiénes van a ser los disertantes de hoy. Primero va a estar Gabriel Simonato, veterinario de Fucofa, para contarnos un poco la situación en Entre Ríos de la garrapata. Y después de Inter Rafaela nos van a estar acompañando Santiago Nava y Nicolás Morel. ¿Sí? Ese es el cronograma de hoy. Les pido que las preguntas que vayan surgiendo las anoten en el chat. Así, una vez terminadas las presentaciones de ellos, vamos a tener un rato de intercambio donde nos vamos a basar en esas preguntas y lo que pueda surgir ahí. ¿Sí? Así que bueno, los dejo en manos de Gabriel. Dale vos, Gabriel, si querés Estoy presentar, intentando. compartir. Ahí va. Bueno, acá toqué algo que me está... Bien. Empiezo describiendo a FUCOFA, que es la organización a que pertenecemos. Es la mayor organización privada de Argentina dedicada a la salud y bienestar animal, el mayor ente sanitario del país, junto con FUCOSA, y la mayor ONG de Entre Ríos. La conformación de la fundación es la base, son las comisiones departamentales, que puede haber más de una comisión por departamento, que son integradas por productores, no necesariamente de las entidades, y un consejo de administración en los cuales participan las tres entidades originales que trabajaron y crearon la fundación, que son FARER, tiene 2 consejeros y un revisor de cuenta, igual que Federación Agraria y FEDECO. Ellos integran el consejo de administración de FUCOFA. En el caso de garrapata, hay una comisión mixta operativa, aparte de la COPROSA. COPROSA es donde están eh, todas las entidades y diversas cuestiones vinculadas a la ganadería. Pero para garrapata hay una comisión mixta operativa técnica con representantes de FUCOFA, de la Dirección de Ganadería y SENASA, que tiene capacidad de decidir y modificar normativas respecto a Entre Ríos. Bueno, esto es un recordatorio de la ley original 12.566, el decreto reglamentario del 43, lo que voy a que hubo convenios entre nación y provincia, donde la nación ponía las movilidades y la provincia ponía agentes sanitarios. Luego fue hacia el 99, esa fue la parte más exitosa de la lucha, si se quiere, donde se llegó hasta muy al norte. En el 99, de alguna forma, en función de la libertad de la lucha, por cuestiones que no hacen a la técnica, eh, se, de alguna forma se desfinancia este sistema. Hay una resolución 27 del año 99 que da cabida a los entes para ingresar, pero FUCOFA solamente financiaba las movilidades. Dinero que después se le devolvía a Nación, pero bueno, luego hacia el 2004 había una situación complicada y bueno, en el 2017 se generaron resoluciones que son las que se pudo presentar un plan superador respecto al plan que había en ese momento.
bueno, esto, limitaciones, la importancia sanitaria, son todas las pérdidas que producen, básicamente que es vector de babesiosis, y en zonas con menos de 3 meses del año, con temperaturas de menos de 15 grados y escaso déficit hídrico, son las zonas más favorables para su desarrollo. Esta es la máxima distribución, la garrapata cuando no se hace nada. Y esto se lo robé a Julio Reggi. Esto bueno, ¿hasta dónde se llegó en el 90 y cuál sería la línea actual? Eh, esto, ¿qué es la situación de indemne? La situación de indemne es el lugar donde la garrapata se puede desarrollar ecológicamente, están las condiciones, pero está minimizada o erradicada por la acción del hombre. Esa es la situación de Entre Ríos, que sería indemne con focos. Muy rápidamente, eh, explicar por qué son algunos periodos de los tratamientos. Esta es la situación arriba del animal, periodo modal entre 18 y 23 días, la parte parasitaria, y cae al piso, y ahí podemos estar entre 7 meses, un año, todo depende de la situación del predio. Bueno, estas son las generaciones que normalmente, porque esto también viene por el tema de la primera generación, primera y segunda generación, que es cuando los tratamientos son más efectivos. ¿Cuáles son las tareas de FUCOFA? O sea, ¿cuáles son las tareas de todos los actores del plan? Porque todos participan en la provincia, hay que decir la verdad. La fundación básicamente son las tareas intraprediales, control de tratamientos, eh, y todo lo que hace al asesoramiento del productor, y controles de cómo van funcionando los tratamientos, qué se aplica, los periodos de aplicación, eh, un control de stock también, un poco, no tan profundo, pero sí que para que los tratamientos sean efectivos hay que trabajar sobre la totalidad de la hacienda. Entonces, bueno, controles de egresos, que serían los despachos, controles de egresos en campos de tratamiento o lo que son las áreas de vigilancia o los relevados de tratamiento. Control de ingresos, eso es para toda la provincia. Todas estas dos cosas FUCOFA la hace operativamente, pero son parte de la vigilancia epidemiológica que son rol del Estado. Los controles en tránsito lo hace la policía, o sea, SENASA y la policía rural. Nosotros colaboramos, pero quienes actúan son ellos. El laboratorio de taxonomía, que es el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Los análisis de concentración de baño que se hacen en el laboratorio de FUCOSA, las pruebas de sensibilidad, INTA Rafaela o FUCOSA, según nos quede mejor la logística. El esquema sancionatorio, que es de SENASA o de la provincia, como policía sanitaria. Y bueno, puntualmente en la zona indemne, la responsabilidad de la limpieza del predio es del dueño, del productor. Nosotros en Entre Ríos, a partir de la comisión mixta operativa y de estudiar bastante el tema, no trabajamos tanto sobre focos o predios individuales, sobre áreas de trabajo, sobre todo en el norte. Y acá voy a hacer una pequeña historia. Bueno, clausurados, ¿qué significa? Tenemos que explicar que clausurado no es que alguien no pueda vender. Lamentablemente tengo que seguirlo explicando. Y las sinonimias se van cambiando. Un día se dicen, van cambiando. Un día es clausurado, después se dice interdicto, después se dice foco. En realidad, estamos hablando de lo mismo, un predio que encontramos garrapata. Dada la geografía nuestra y la estructura de los predios, los arroyos, sobre todo los montes de alambres viejos, más juntan que separan. Entonces nos pasaba que nosotros llegábamos a un predio y encontrábamos un campo con garrapata, sobre todo al principio nos pasaba así, mirábamos los linderos, encontrábamos dos más, establecíamos esto que es un área de vigilancia. Es un dibujito, así que con eh, una convención, resulta que trabajábamos 6, 7 meses y nos aparecía acá.
por fuera de la vigilancia, otro predio, todos a empezar de vuelta. El punto es que cuando interrogamos a la persona decía, mire, yo cuando me enteré que a mi vecino tenía, traté, y lo estuvimos revisando y no encontramos. Entonces, pero la hacienda se juntaba con la del vecino, por eso él trató. Pero en vez de tratar a los periodos que corresponde, lo ponía mucho más, o sea, una ivermectina a 40 días o a 60 días, entonces era suficiente para que nosotros no encontremos, pero a la larga explotaba, sobre todo los otoños. Entonces diseñamos algo que nos costó bastante pelear, que se llamaba zona de alto riesgo, donde tras una resolución provincial y un informe técnico de zona, todo lo que tenía contacto se trataba, encontremos o no. Esto dio muy buenos resultados. Digo que finalmente el productor ahorró dinero porque en vez de él si puso 5 ivermectinas cada 60 días y si hubiera puesto 7 cada 30, no hubiera tenido, hubiera limpiado. Bueno, esa es la parte de los tratamientos que entiendo que Santiago se va a referir más en profundidad con los tipos de droga y las cuestiones. Y la otra parte de cualquier plan sanitario es la vigilancia epidemiológica. Voy a hablar solamente de los controles, porque vigilancia epidemiológica implica más cosas como cartografía, estadística y cantidad de cosas que se hacen y que no hay caso por lo tirano del tiempo. Bueno, ¿qué es un despacho? Son las revisaciones previas a la autorización de un movimiento. Esto pasa en un predio, un tratamiento o un área de vigilancia o un predio que está relevado de tratamiento para pasar a libre. Es la coronación de un programa de trabajo. Debe hacerse preferentemente por volteo, no menos del 30% de la tropa, y se realiza sobre un porcentaje de los animales y un porcentaje de su superficie corporal. Y no certifica limpieza. Ahí quiero aclarar, porque dice, me dieron el certificado de limpio. No. Si a vos te clausuraron hace un mes y hay en el piso la cantidad de larvas que hay, depende del producto que hayas usado. Yo no te puedo certificar que está limpio. La limpieza se aproxima por el sistema de doble control. Control de salida y control de ingreso. Sirve de monitoreo de la evolución de la limpieza de los predios y lo que hoy está diciendo. Despacho más control de ingreso impiden o minimizan la posibilidad de ingreso de parásitos a un predio conectivo. En este momento estamos muy atentos a ese porque por un fantasma que tenemos, el traslado de resistencia, ¿no? Hoy es más importante a veces la genética de las garrapatas que la genética del propio ternero. Revelan ocultamientos también, a veces dolosos o sin culpa. ¿Qué es un control de ingreso? Un control de ingreso sucede en toda la provincia. Es la obligación del productor. El productor debe informar del mismo. No obstante, SENASA nos informa cada vez que se emite un DTE. Lo hace no enseguida, sino que son informes que se van pasando cada 2 días más o menos, o todos los días, según. Se hacen todos los predios cuyo ingreso sea de origen extraprovincial, de riesgo para garrapata, o corresponde a las zonas problemas de Entre Ríos. O sea, puntualmente no hay diferencia entre ningún departamento de Corrientes, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, eventualmente en una segunda instancia Concordia o Villaguay. Forma parte también del control activo de aftosa, de fiebre aftosa, porque en la revisación se revisan también. Debe haber personal suficiente para poder revisarlos por volteo. Un animal positivo implica la devolución Entre Ríos en cualquier estado. Si es de fuera de Entre Ríos, solo con garrapatas vivas. Algunas de estas cosas hemos tenido, no, garrapata viva se devuelve, no hay historia. En algún momento, en alguna sequía, tuvimos que bajar un poquito los decibeles respecto a esta norma. Bueno, se realizan en puestos camineros, donde la policía nos avisa de que ve algo parecido a una garrapata. Nosotros vamos con el SENASA y buscamos extraerla. Si no la podemos extraer, la tropa sigue. Y este es más o menos el punto, 63 tropas desde 23 a lo que iba del 24. Serán alguna tropa más estos días. Y bueno, ese es más o menos el detalle. Pero bueno, esto es lo que se encuentra, no es que encontramos
neoginas ni metaninfas. Es esto. Ahí está el policía subido al camión. Esta es una tropa. Ahí que está la Toyota ahí, es una tropa que iba a Formosa, venía de Formosa y venían tan mal que era imposible, pero se habían escapado, habían zafado los controles y bueno, venían tan hecha pelota que hubo que dejarla seguir a faena. El otro lugar donde se hacen los controles de ingresos es en el campo. Este es el más importante. Y sí, se debe hacer por volteo porque, bueno, después vamos a ver las fotos. Esta es más o menos cómo venimos. Eh, Son 551 tropas desde 2009, que es cuando tenemos los mejores registros a esta parte. Por supuesto que la mayoría de corrientes por una cuestión de proximidad, pero la novedad que hemos tenido es la gran cantidad de tropas que nos hemos devuelto en Entre Ríos, básicamente en el norte, ¿no? Con origen en el norte. Eso implica detectar focos que estaban ocultos. A veces ni el propio dueño sabe. Pero fíjense, tenemos devoluciones de Córdoba, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco. O sea, es bastante variado. Esto es lo que se encuentra por volteo. Entonces, por eso, si no se hace así a contrapelo, es muy difícil en una manga hacer una revisación correcta. Y después al año vemos las novedades, ¿no? Dado que se habló tanto de los ciervos, Fucofa hizo un trabajo en el INTA Concepción Uruguay, ahí está Santiago, y donde se sembraron ciervos con garrapata y ya lleva como 3 años y dentro de un tiempo tendremos las conclusiones. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, nosotros estábamos desde el 2005 trabajando y hasta el 2014 estábamos en una oscilación de 160 a 180 focos. Luego empezamos en un escalón más alto, 2016, 271, corregimos muchas cosas. 2022, 2023 nos empezamos a acercar a los 350, 400 focos. Esto se hace el corte en junio, ¿no es cierto? Cuando ya apareció todo y se relevó todo lo que hay que relevar o liberar. Acá hay falta relevar muchos campos, pero este es nuestro número hoy, 601 focos en tratamiento, campos en tratamiento. Año 2006, cuando recién empezamos, si bien empezamos en 2004, 2005 se hicieron un montón de detecciones, 2006 llegó a la cúspide, bueno, 1816, que este es un número que está es bastante mayor, es más cerca de 2000, pero bueno, hay cuestiones de registro que, bueno, y nosotros nos ajustamos a lo que está registrado. Y bueno, fíjense que todos los departamentos tuvieron garrapata. Islas tuvo después, no tuvo en el 2006, tuvo después y nos costó bastante limpiarlo. Islas de Livicuy, me refiero, ¿no? Bueno, esta es la situación actual. Para resumir la situación y no impactar tanto, 10 de los 17 departamentos de Entre Ríos no tienen foco. Paraná, Villaguay, Concordia, entre las tres no suman 50. No lo puse a sumar, pero no llegan a 50. ¿Qué de alguna forma vino a contribuir a esto? Bueno, los incendios en Corrientes, que en Feliciano tuvieron bastante correlato y parte de La Paz y algo de Federación, también obligaron a bastantes movimientos y destrucción de infraestructura que no es tan fácil armar de vuelta. Las sequías del norte de la provincia, ahí puse difusión o sinceramiento porque creo que había muchas cosas ocultas. Luego sobre el Pucho vino las crecientes del río Paraná e inundaciones que también contribuyeron al punto que sigue, a discontinuar tratamientos y la situación crítica del estado de la hacienda, tanto como salida de las islas como durante la sequía.
A esto se suma la disminución de la sensibilidad a algunos principios químicos. Eh, a veces cuesta desglosarlo si es mala aplicación o disminución de la sensibilidad. Y movimientos sin documentación, por lo tanto sin control, pero que obviamente en un momento tenemos que decir o vivía la hacienda o moría la garrapata. O sea, no podíamos, era una cuestión lógica, no podíamos seguir incrementando la presión. Bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que nos encontramos en los predios? Y acá estamos hablando de general, ¿no? Infraestructura, mala infraestructura, instalaciones defectuosas, no, alambres, mangas, esto es casi que lo que más nos complica, y eso mismo hace que el personal no sea suficiente, porque no es lo mismo juntar un potrero y la mitad lo tengo que recolutar en la que sigue, que cuando los alambrados están bien y sale todo. Bueno, y a veces los míos están bien, pero el vecino, y ahí se arman los temas, ¿no? Y sobre todo las costas de los arroyos es un tema complicado. Productores y personal con baja concientización en el tema, eso no es la norma, pero sí son los lugares donde nos cuesta mucho salir. Uso incorrecto de productos, mala conservación, productos muy espesos, inocular muchos mililitros en un solo lugar. Bueno, entonces un producto con una ivermectina que va 1 centímetro cada 50, cada centímetro que no ponemos son muchos kilos que dejamos de atender. No, cuando hacemos un purón, no derramar todo el largo del animal. Malas recomendaciones de los puntos de expendio y de vecinos, ¿no? Porque, o sea, el último lugar que se llega es a la oficina de FUCOFA o de SENASA. Bueno, no tratar la totalidad de la senda con la dosis correspondiente, el intervalo efectivo, el poder residuo absoluto, lo que generalmente trae aparejado ocultamiento. Este tema que lo hemos peleado mucho, los remates ferias que en vez de hacer baño de salida de feria, hacen un purón, y el comercio marginal. Los traslados no documentados, los productos inadecuados o no aprobados, los no avisos de las observaciones de ácaro, y después terminamos contagiando a los vecinos, normalmente quizá ese es el momento donde lo encontramos, y no aviso de ingresos de tropa. Porque a veces el sistema no funciona o a veces, por diversas causas, no entró en el listado que nosotros tenemos. Bueno, ¿cuáles son los conceptos más importantes de la lucha? La garrapata es un problema de campos infestados. Es fundamental lo que se haga entre la primera y segunda generación, cuando se acuerdan esas curvas al principio. El 95% de la garrapata está en el suelo, de allí que lo importante que es trabajar muy bien sobre ese 5% que está parasitando al animal. Los tratamientos se deben extender por lo menos por un año, con productos eficaces. El vacuno funciona como cosechador de garrapata, pero si no tratamos la totalidad del rodeo, no usamos los productos aprobados, no usamos las dosis que corresponde, o no respetamos el intervalo de su uso, funcionará al contrario, disemilándolas. Se deben limpiar los predios y no solo las tropas. Cuestiones pendientes que están casi que desde el comienzo de la lucha, o sea, son los establecimientos crónicos. Podríamos decir que los focos los podemos dividir en dos áreas de trabajo. Esporádicos, que aparecieron ahora y con un trabajo un poco apadrinándolos, se limpian rápidamente, y los crónicos. Los crónicos normalmente hay ocultamiento y mal uso de productos y fuente de contagio a los vecinos. Ahí metemos todo lo que hablamos hoy de infraestructura y todas estas cosas. Los revoleadores, que es un tipo de habitante, un operador que tiene todas las ventajas de un productor y ninguna de las trabas que tiene un comercializador. Bueno, la mayoría, vamos a decir, no son un problema, pero los que son un problema nos complican mucho la vida. Un tema a atender es el residuo en alimentos, que todavía es, digamos, es medio colateral, y sí, resistencia a los químicos es un tema que ha ido creciendo. Bueno, ¿cómo hacer los tratamientos o cómo demorar las resistencias o cómo enfrentarse a un foco? Me apareció garrapata. Bueno, primero que nada, comunicarse con su paratécnico o la oficina de SENASA y vamos a ver si la garrapata es de vaca o no.
tenemos que hacer también la historia de cómo apareció, o sea, hacer eh, eh, la vigilancia, digamos. Automáticamente hay que hacer el diagnóstico de sensibilidades. Hoy no podemos trabajar ciegos, pone esto que anda bien. Eh, tenemos que tener conocimientos de la epidemiología y de la biología de la garrapata para adoptar las medidas que corresponden. Rotación de principios activos con distintos mecanismos de acción y uso racional y prudente de los productos eficaces. Y vuelvo a poner, porque es un tema que nos tiene bastante obsesionados, evitar el traslado de resistencia. Finalizando, algunos tips sobre la lucha. La garrapata se moviliza prácticamente solo en bovinos, o sea, y si el bovino es mío, la garrapata es mía, la estoy llevando yo. No iniciar tratamientos porque el vecino tiene, no hay nada preventivo en garrapatas, no existe. Haciéndolo solo se enmascara la situación, mejor solicite la revisación de su ganado. La interdicción de un predio no interrumpe la comercialización, lo repito porque es algo que se dice y bueno, no tiene ningún asidero. Sí evita la propagación de parasitosis por la vía de la venta de hacienda. No solo hay que cumplir diciendo que hice un buen tratamiento, todo lo que gasté en la veterinaria, que es lo que primero nos dicen, sino hacerlo bien, efectivamente, y controlar todos los parámetros del mismo. Conservación de los productos, dosis, estar seguro de la totalidad de hacienda, usar el pedido de resultado absoluto, contarla. Estamos en cuestiones bastante elementales, ¿no? Los tratamientos duran un año calendario a partir de la última aparición, última detección de garrapata. Superado ese periodo, en función de la evolución de los linderos, se relevará de tratamiento. Porque si los linderos están muy contaminados, no puedo racionalmente, si la hacienda se cruza, pretender relevar de tratamiento. Pero superado el año, esa es la situación en que si todo está bien, esto se llama bajo control sanitario en algunas de las sinonimias. Este periodo se debe revisar mucho más animales y de los potreros, a fin de determinar si la tarea se cumplió. Este periodo puede durar un año también, y en caso de encontrarse, se reinician los tratamientos para terminar la tarea. De comprobarse que no se encuentran más garrapatas, se retorna al estado de libre del ectoparásito. Facilitar los controles que se realizan comunicando en tiempo y forma la realización de los tratamientos. O sea, si se están haciendo tratamientos, si va a hacer tratamientos, avisar. Si lo va a anticipar y no es en la fecha, porque se aprovecha a hacer una revisación. Siempre es mejor cuando está el agente sanitario, pero se puede hacer sin el agente sanitario, pero es bueno que nosotros sepamos que se hizo. El 95%, bueno, ya lo dije, la tristeza no se evita solo vacunando, sino simultáneamente sin atacar la garrapata. Son tareas complementarias. Fucofa no es policía sanitaria. Tener garrapatas es una desgracia, es un problema en el que pretendemos asesorar y contribuir para eliminarlo de su rodeo y del rodeo provincial. En su momento, la falta de sanciones contra el plan y cada acción que gestiona producir más problemas. Por eso, cuidado con las soluciones simples o facilistas. Tenemos a nuestros vecinos de Corrientes en una situación que lo podemos ver a tiempo real, lo que pasa cuando suelta se suelta el león de la cola. Yo terminé. Muchas gracias, Gabriel. Espectacular, se cortó un poco ahora lo último, pero está claro el mensaje. Eh, Seguimos con Santiago y dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Si querés dejar de compartir, Gabriel, y lo dejamos a Santiago que comparte. Para, ¿cómo era esto? Perfecto, Yo tengo ahí que volver ahí. está, Ahí está. ya está. Listo. Gracias. No, por favor. Pueden ver mi... Perfecto. ¿La pueden ver? ¿Se puede ver?
No, no está en modo presentación todavía. ¿Ahí? Impecable. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿querés presentarte de nuevo, Santiago, por las dudas? Bien, Santiago Nava del INTA, del Laboratorio de Parasitología, de Inmunología y Parasitología del INTA Rafaela. Bueno, la presentación eh, es puramente sobre aspectos técnicos vinculados directamente al control químico. Eh, Como ven en la pantalla, eh, eh, como ven en la pantalla, hay, disponemos de varios grupos químicos para, para el control de este parásito, de al menos 6 grupos químicos diferentes, que son los piretroides y las formamidinas, como el amitraz, que son básicamente los principios activos, los grupos químicos que se usan para los baños. Eh, Drogas que se usan en formulaciones inyectables, como son las avermectinas, fundamentalmente la más usada es la ivermectina. Y después, drogas básicamente por aplicación purón, como son el floxurol, que es un inhibidor de la síntesis de quitina, los fenilpirazoles, que es el fipronil, es el representante, y ahora tenemos un nuevo grupo de moléculas, que son las isoxolinas, que hoy la que está en el mercado como producto novedoso es el Flurananer, pero eh, con el tiempo van a aparecer otras formulaciones comerciales de este grupo, así que de las isoxolinas, va a ser un nuevo grupo de moléculas con la que vamos a disponer. Y después, sumándole complejidad a todo este escenario, hay numerosas combinaciones, numerosas mezclas, tanto de formulaciones purón como las del baño, usadas en formulaciones para baños, de las cuales hoy por lejos la más utilizada en los baños es la mezcla de piretroides con fosforados, que bien puede ser cipermetrina con clorpirifos o cipermetrina con etión, que son hoy de las formulaciones para baño de las más usadas. Bien, contextualizando esto de todos estos grupos químicos que tenemos, dando vuelta, ¿para qué? ¿En qué contexto se aplican los tratamientos químicos? Y hay que diferenciarlo claramente esto, cuando se habla de métodos de control y de distintas estrategias para llevar adelante, es de acuerdo al objetivo. Una es cuando el objetivo implica el control absoluto, o sea, la limpieza o la erradicación, la limpieza de una tropa, ya sea para despacho, o bien de un establecimiento o de una zona infestada, o de una zona que se quiere mantener su estatus como zona libre. Y hay otro grupo de tratamientos y de estrategias que están destinadas al control. ¿Qué buscan estas estrategias? Buscan mantener niveles de infestación lo suficientemente bajos como para que no impacten productivamente en la actividad, no tengan un impacto productivo, pero estas estrategias no logran ni tampoco tienen como objetivo la limpieza absoluta. Por eso hay que tener en cuenta esto, que los tratamientos se pueden desagregar en función de su objetivo. Bien, en el primer caso, tanto los tratamientos supresivos, o sea, que buscan un control absoluto, ya sea por limpieza de una tropa o por erradicación del parásito, ya sea en un establecimiento de una zona dada, tienen 3 objetivos, como dije anteriormente: el manejo intrapredial y el despacho. El despacho, ya sea para, por ejemplo, puede ser para invernada o para faena de hacienda de la zona infestada, de la zona sucia, hacia la zona limpia. ¿Y qué consideraciones hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los aspectos que deben estar alineados y deben ponerse sobre la mesa a la hora de buscar este objetivo? Son primero, y claramente, la funcionalidad de las drogas. Las drogas tienen que funcionar. Si bien tenemos
muchas moléculas, tenemos, como mencioné anteriormente, al menos 6 grupos, de los cuales una es un grupo nuevo de moléculas. La funcionalidad es crítico acá, las drogas tienen que trabajar. Después, en el caso de cuando se busca limpiar una tropa que está destinada a faena, hay que tener en cuenta los periodos de carencia de las drogas que se usan. Hoy y va a haber una tendencia creciente donde se va a exigir, donde va a haber mayor exigencia de tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo la hacienda que va a faena. No se van a poder usar drogas con largos periodos de carencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una cuestión que en el despacho para faena, no así para invernada, ni no así para la limpieza de un establecimiento, de una zona dada, pero sí para la faena el punto de la carencia es muy importante. Después la infraestructura. Esto, aunque parezca secundario, no es secundario. Casi que es tan importante como la funcionalidad de las drogas y a veces se vuelve una de las principales limitantes cuando se quiere limpiar un establecimiento o mantenerlo limpio. Y después hay un factor que tiene que ver con el control integrado, que también se soslaya, pero en un escenario de resistencia como el que estamos viviendo, es fundamental, que es el biotipo bovino. El biotipo bovino ayuda al control, como voy a mencionar posteriormente. Bueno, en cuanto al primer punto, la funcionalidad de las drogas, ¿cuál es el principal punto que hoy hay que tener en consideración y le da complejidad a esto? Es sin dudas la resistencia. Hoy, con excepción, por supuesto, de la nueva molécula del Furelaner, que por supuesto que es una molécula que está apareciendo de manera incipiente en el escenario, está en Brasil desde el año pasado y en Argentina es una cosa bien novedosa, como todos sabemos. Hay diagnóstico de casos de resistencia a todos los grupos químicos que mencioné anteriormente, que presenté en la tabla anterior. Esto no significa que en todo el país y en todos los establecimientos haya problemas a todos los grupos químicos, no. Pero sí hay cada vez mayores registros de problemas con al menos una molécula. Y ya hay establecimientos, algunos establecimientos que tienen problemas de multiresistencia. Y esto es crítico, tal vez es un factor fundamental. Acá este es un ejemplo de lo que decía anteriormente. Esto es un mapita incompleto donde cada símbolo es una droga. Este mapa es incompleto, pero muestra la complejidad del escenario que sobre todo se da en el NEA, que es la zona donde más presión de selección hay, donde más tratamiento se hace, que naturalmente es donde se va al escenario más complejo de resistencia, porque es donde mayor presión de selección hay. A distintas moléculas. Entonces, esto es un escenario a tener en cuenta. ¿Y cuál es el problema con la resistencia? El problema también es que hoy el diagnóstico que tenemos, básicamente tenemos dos instrumentos, que son las pruebas in vitro de laboratorio o las pruebas de campo. Esos son los dos principales instrumentos. ¿Y cuál es la limitante, sobre todo de las pruebas in vitro? La limitante es que llevan tiempo y que tienen problemas logísticos de envío de la muestra. Entonces, muchas veces, cuando terminamos haciendo el diagnóstico y el problema ya es manifiesto, ya lo tenemos encima y no lo podemos evitar. Entonces, ¿qué nos dan las pruebas in vitro? Nos dan información buena, certera sobre el estatus, pero si no lo hacemos con constancia y con regularidad, no nos solucionan nada. ¿Por qué? Acá doy un ejemplo, fíjense en esta tabla, de las distintas pruebas in vitro con las que contamos, por ejemplo, de inmersión de adultos, que básicamente son para las drogas de baño, como los piretroides, el amitrazo, las mezclas de fosforados y piretroides, y después pruebas que se hacen con larvas, que son para la ivermectina y para el fipronil, básicamente. ¿Y cuál es el problema con esto? Por ejemplo, las pruebas con adultos que son para testear las drogas de baño. Los resultados sí, en 15 días, una vez que llega la muestra al laboratorio, la tenemos. O sea que ese es un tiempo relativamente corto, son 15 días. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de esto? Y que la muestra que tiene que llegar al laboratorio es la teleogina, que es esa hembra gorda que se ingurgitó, que vemos sobre el animal, y tiene que llegar dentro de las 48 horas después de tomada la muestra en el campo. Y que cualquiera que haya querido enviar muestras al laboratorio comprende la complejidad de esto, de tomar la muestra en el campo, que sea numerosa, necesitamos un mínimo
para testear todas las drogas, un mínimo de 45 teloginas, para testear todas las drogas de baño, y tienen que llegar al laboratorio dentro de las 48 horas. Entonces, si bien en 2 semanas tenemos un resultado, el problema es de logística acá, básicamente. Es de tomar muestra, de la cantidad de muestras y de cómo enviarla. Las pruebas de larva, ¿cuál es la ventaja que tienen? Y que este número de muestras no necesitamos esa cantidad de teloginas, se puede hacer con menos cantidad de teloginas, y no importa en el momento, mientras lleguen vivas al laboratorio, esto es indistinto. ¿Por qué? Porque se hace con las larvas, con la progenie de esas teloginas. ¿Cuál es la desventaja de esto? Y que la información el productor la va a tener a los 2 meses, básicamente, más o menos. Semana más, semana menos, a los 2 meses. Entonces ustedes mandan una muestra. ¿Por qué? Porque hay que esperar que esas larvas eclosionen, estos huevos tienen un periodo de incubación, y ahí se hace el análisis. Entonces, lo vamos a tener el dato después a los 2 meses. Entonces, si queremos saber hoy la situación, para usar la molécula es tarde, no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el manejo que habría que tener práctico? Y mandar todo el tiempo muestras. Entonces, cada vez que se puede, mandar una muestra, hacer una prueba in vitro, para ir teniendo la información y al momento de tener que decidir con qué molécula trabajar, saber con qué contamos. Y la otra opción que tiene un productor es hacer una prueba de campo. Esto es una buena información, es bastante sencillo de hacer y que es muy fácil. Vamos a suponer, yo tomo un grupo testigo de 20 animales, a 10 de los animales los trato con la droga que yo quiero testear y a 10 los dejo sin el tratamiento. Cuento las partenoginas, cuento las hembras. Para esto tiene que haber personal capacitado. Bueno, la FUCOFA lo tiene, bueno, en Entre Ríos hay personal capacitado, eso lo pueden para hacer una estimación de carga. ¿Y cómo se debe hacer la evaluación? Y, por ejemplo, si yo quiero testear cómo me funciona el baño, paso esos 10 animales, paso esos 20 animales, esos 10 animales por el baño, el testigo, ese grupo lo dejo sin tratar, y esos 10 animales los paso, y a los 3 o 4 días, o sea, a las 72 horas más o menos, o a los 4 días, 3-4 días, vuelvo a juntar esos 10 animales y ahí vuelvo a contar, y ahí evalúo cómo funcionó. Entonces yo en 4 días ya más o menos sé cómo trabaja el baño, sin la necesidad de esperar la prueba in vitro del laboratorio. Ahora, si trabajamos con drogas sistémicas como la ivermectina o el flasurón, que no tienen un efecto de knockdown inmediato, o sea, de volteo inmediato, como son las drogas de baño, ahí la evaluación la debo hacer a las 3 semanas. O sea, ya tengo que esperar 3 semanas. Esto es importante, conocer cómo funciona cada molécula. En las lactonas macrocíclicas, o sea, en las ivermectinas, como la ivermectina, y en el flasurón, por ejemplo, ahí tengo que esperar 3 semanas y ahí evaluar. Ahí la información nos va a dar la evaluación de campo, una muestra fehaciente de cómo está trabajando el tratamiento. Bueno, ¿y cómo se genera? ¿Cómo podemos manejar esto en un establecimiento? Hay 2 cuestiones. Una con el manejo de los tratamientos, siempre y cuando nuestro establecimiento esté sucio y el objetivo sea el control. Y otro, que es crítico acá, es el ingreso de cepas existentes. Esto es lo más crítico. Sobre todo cuando estamos tratando en una zona que está sujeta a la lucha o cuando nuestro establecimiento está limpio y se nos infesta, por ejemplo, porque ingresamos a hacienda sucia nosotros por un movimiento comercial o bien porque nos entró del vecino. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hayamos sido prolijos en el manejo de los acaricidas y hayamos limpiado nuestro campo, si el vecino está sucio y nos ingresa una cepa del vecino, o bien porque nosotros no podíamos controlar cómo estaba la hacienda cuando se ingresó al establecimiento que con nosotros por una cuestión comercial, no sabemos con qué lo estamos ingresando. Y ese campo que estaba limpio y se ensució, la cepa que va a dominar es la cepa que ingresó. Y si esa cepa tiene un nivel alto de resistencia a una a una o más moléculas, estamos, como ustedes ya están viendo, en una situación compleja, porque el campo se pobló con una cepa problemática. Entonces, hay que ser muy, muy estricto en esto. Esto es uno de los principales
problemas que hay en los campos que se han ido ensuciando o que están sujetos a ensuciarse, el ingreso de una cepa complicada. Y hay que ser muy celoso con el ingreso de los vecinos, cuando tenemos vecinos que están suyos, o bien cuando nosotros ingresamos a Hacienda, que hemos, por ejemplo, que se ha comprado. Bien, este es el punto que estaba diciendo que para mí es crítico. Es un ejemplo. Vamos a suponer, tenemos un campo, lo que estaba mencionando anteriormente. Nuestro campo está limpio y el vecino está sucio con una cepa problemática. Y esa es la principal generación de resistencia. Si se nos ensucia el campo, si ingresan animales del vecino sucios con una cepa complicada, después nos va a costar muchísimo abordar este problema porque no sabemos con qué cepa nos estamos enseñando. Entonces, el mantenimiento de los perimetrales es crítico acá. Y la otra fuente, como mencionaba anteriormente, es el ingreso por cuestiones comerciales. También hay que ser muy celoso con la hacienda que se ingresa. Este es uno de los principales problemas. Los campos, muchos de los campos que hoy tienen en la antigua zona, campos que estaban limpios y se han ensuciado, muchos de ellos tienen un problema serio de multiresistencia, muy serio, justamente por esto, porque se han ensuciado con una cepa problemática que por haber sido un ingreso puntual, es la cepa dominante en el campo. No se diluyó con una cepa preexistente, sino que en un campo donde estaba limpio, con una población muy baja, y se ensució con la cepa que va a dominar, que va a predominar, que tenga problemas. Entonces, esto es crítico en el manejo. ¿Y con qué tiene que ver? Con lo que mencionaba anteriormente, con la infraestructura. Si se quiere mantener un campo limpio o limpiar un establecimiento o una zona dada, si no tenemos las cuestiones de infraestructura, que son los perimetrales, solucionadas, el problema va a ser de difícil solución. Es una de las principales limitantes. El problema de los perimetrales es crítico acá. En este escenario es crítico. O sea, el movimiento de animales entre establecimientos. Y el otro tema, dentro de todo ese grupo de moléculas que yo mencioné anteriormente, muchas son sistémicas y tienen un modo de acción como son las ivermectinas o como el flasurón, que no tienen un efecto de volteo inmediato. Entonces muchas veces necesitamos drogas no solo con una alta efectividad, sino que hagan un volteo inmediato, sobre todo cuando queremos atacar un foco. Por ejemplo, detectamos que nos ingresó la semana pasada animales sucios. ¿Cómo hago? O bien una tropa que yo no sé si va a estar sucia, si va a estar limpia. ¿Qué necesito? Una droga de volteo. ¿Y cuáles son las drogas de volteo? Las más importantes y las más eficaces, las de baño. Entonces, esto está asociado a la infraestructura, al mismo nivel que los perimetrales. Si no tenemos bañaderos, si no tenemos baño, la situación se complica en este escenario. Es crítico tener bañaderos. No solo para esto, para tener drogas con efecto de volteo, sino también porque se expande el espectro de moléculas. Por ejemplo, teniendo bañaderos, tenemos opciones de dos grupos de moléculas más, de las formamidinas y de las combinaciones de piretroide con fosforado, que si no tenemos el baño, a esos grupos químicos no accedemos, no lo tenemos en el sistema. Entonces la cuestión de la infraestructura es crítica, tanto al mismo nivel que la funcionalidad de las drogas. Bien, y lo otro, que muchas veces se confunde y queda todo como una especie de bolsa de gatos, es discriminar lo que son aquellos tratamientos destinados únicamente al control. ¿Qué buscan estos tratamientos? Buscan mantener una carga baja. Cuando se habla de tratamientos estratégicos, por ejemplo, que se mencionan bastante, estos tratamientos estratégicos no buscan, ni siquiera sirven para limpiar un campo, sobre todo en el noreste del país, sino que lo que buscan es mantener una población en niveles bajos. Ahí ven un típico patrón de la estacionalidad del parásito en nuestro país, donde hay una tendencia creciente que va desde la salida del invierno a primavera hacia el otoño, donde alcanzan los mayores picos, verano, otoño, los mayores picos de infestación.
¿Qué buscan los controles estratégicos? Evitar esos niveles de infestación altos en el verano y en el otoño. ¿Cómo trabajan? Básicamente haciendo no más de 3 tratamientos entre la primavera, entre la salida del invierno y fines de la primavera, con distintos grupos químicos. En este caso, un ejemplo sería alternar, por ejemplo, un flasurón, una ivermectina y un fipronil, o un flasurón, una ivermectina y un baño. Entonces, ¿qué buscan? Achatar esa curva. Como ven ahí, la curva punteada sería una población hipotética que alcanza su pico en el verano y en el otoño, los picos, y lo que se lograría con estos tratamientos estratégicos. No limpiar, como pueden ver ahí en marzo hay un piquito y después unas cargas bajas en el otoño, sino llegar a eso, a tener cargas bajas en el verano y en el otoño, pero no limpian, no sirven para limpiar los tratamientos estratégicos, sirven para eso. En ocasiones, en algunos campos, con 2 tratamientos en la primavera y un tratamiento adicional en el verano se logra un buen control, y a veces, yo dije 3 tratamientos, son necesarios un 4.º tratamiento. ¿Qué son esos cuartos tratamientos? Un cuarto, un quinto tratamiento son lo que llaman tratamientos tácticos. ¿Qué son los tratamientos tácticos? Son tratamientos complementarios al control estratégico que generalmente se hacen en el verano y el otoño cuando, por algún motivo, por ejemplo, por un desafío muy alto o porque alguna de las drogas falló, que se usó en el esquema de tratamientos estratégicos, algunos de los lotes del campo tienen un nivel de carga muy alto. Entonces, se hace lo que se llama un tratamiento táctico, que es un tratamiento puntual a ese grupo de animales que tiene carga alta. Preferentemente con alguna molécula que no se haya usado en los tratamientos previos, en los tratamientos estratégicos previos. Por ejemplo, acá si tenemos un campo donde tenemos 6 lotes y tenemos 2 lotes con infestación alta, estos tratamientos tácticos de verano y otoño se deben concentrar únicamente en los lotes que tienen un nivel de infestación alta, como son esos 2 que están marcados ahí. Y preferentemente no usar con las drogas que se usaron en los tratamientos estratégicos previos de la primavera. Vuelvo a insistir, con estos tratamientos estratégicos y tácticos, ¿qué se busca? Se busca un control. Preservar la funcionalidad de las drogas, o sea, disminuir la presión de selección, pero no limpiar, no sirven para limpiar un establecimiento. Entonces, esto es importante discriminar, por eso hice la primera discriminación previa de lo que son los tratamientos supresivos, que son tratamientos continuos, sostenidos en el tiempo, con drogas funcionales, cuidando los perimetrales, para evitar ingresos, porque si no, cualquier práctica de control absoluto va al fracaso, si no se tienen esas cuestiones de infraestructura como los perimetrales, que difieren de estos tratamientos estratégicos y tácticos que únicamente lo que buscan es un nivel de control y están destinados a la zona sucia o a aquellos establecimientos que quieren, que no buscan eliminar el parásito. Esto es crítico. Y lo que mencioné anteriormente, y esto estoy pensando sobre todo focalizado en el NEA y dándoles el futuro, más allá de que ahora tengamos el Freelaner, no solo el presente, el futuro va a ser aún peor, estamos en un mundo de resistencia, de multiresistencia, donde a las drogas cada vez le está costando más controlar este parásito. ¿Y cuál es el instrumento que ayuda a las drogas a controlar el parásito? El biotipo bovino. Ahí ven un ejemplo de la susceptibilidad de los biotipos, donde se ve claramente los 2 extremos, que son los biotipos británicos, como el Hereford, que son aquellos más susceptibles, y en el otro extremo, obviamente, los índicos, como en el lore, pero tenemos biotipos intermedios, como las grasas sintéticas, como el Brafol o el Hereford, con un componente índico, que ayudan al control. Entonces, y acá lo quiero decir claramente, convivir con este parásito, con un biotipo altamente susceptible, como son los británicos, y en un contexto de resistencia a una o más moléculas, es prácticamente, desde el punto de vista productivo, es inviable. Es inviable y hay que pensar a futuro. Es la incorporación de sangre de biotipos más resistentes, como son las grasas sintéticas. Obviamente no estoy diciendo que nos tenemos que darle lore, pero no es lo mismo trabajar con un Braford que con un Hereford, o con un Brangus que con un Angus. Y acá doy un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo concreto. Esto es una prueba hecha en el noreste de nuestro país, cerca de Mercedes,
donde pueden ver en gris clarito son los niveles de infestación en los Hereford, esto en un mismo establecimiento, y en gris oscuro en un Bradford. Ambos grupos en el mismo establecimiento sujetos al mismo esquema de tratamiento. Se hicieron un flasurón, 2 fipronil y una ivermectina en la primera temporada, ahí pueden ver en primavera, de agosto a diciembre, y unos baños en el verano. Fíjense que en el Bradford logramos una tendencia decreciente desde la primavera hacia el verano, como debe ser, con niveles de infestación totalmente compatibles desde el punto de vista productivo, que la banda oscura, y fíjense lo que pasó con el Hereford. En esta primera serie de tratamientos, que son un flasurón, 2 fipronil, una ivermectina, un baño, el fipronil en ese establecimiento tenía niveles de resistencia muy altos. ¿Y a qué voy con esto? Aún con esos niveles, con una molécula no funcionando, que hoy es una situación casi ubicua, prácticamente no hay establecimientos, o son muy poquitos los que tienen funcionalidad de todas las drogas, el Bradford, o sea, la cruza, hablando mal y pronto, se la aguantó. El control funcionó igual, porque el biotipo ayuda. Es un factor, es un controlador biológico el biotipo, un biotipo resistente. Con el Hereford fue manejable, como pueden ver en la curva ahí. Fíjense en sus niveles de infestación, están totalmente fuera de control. O sea, ahora bien, en el segundo año, cuando trabajamos únicamente con una serie, sacamos el fipronil del sistema y trabajamos con flasurón y ivermectina, que eran drogas funcionales, el control funcionó. Igualmente, los niveles de infestación en el Hereford fueron siempre más altos alcanzaron niveles más altos hacia el fin del año en el Bradford, pero funcionó. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué quiero mostrar con esto? Y estoy pensando, esto es a futuro y acá quiero ser enfático, que si queremos para ayudar el control químico de este parásito en un contexto de multiresistencia, con un biotipo altamente susceptible como son los británicos, la situación va a ser muy compleja, como lo muestra el escenario, este primer bloque que estoy mostrando aquí en esta gráfica. Así que, más allá de las nuevas drogas, de esta nueva droga que está saliendo al mercado y de todas las estrategias de control que podamos usar y de la vigilancia epidemiológica y de la infraestructura, el biotipo bovino es un factor crítico en este juego, que lo tenemos que empezar a incorporar como una tecnología de control. Es una tecnología fundamental y muy eficaz de control el biotipo. Así que, bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, Santiago. Muy claros los mensajes. Vamos, Nicolás. Bueno, De nuevo, perfecto, ¿se escucha bien? perfecto. Por las dudas, antes de que arranque Nicolás, si hay alguna pregunta, colóquelas en el chat y al final las revisamos. Federico, ¿se ve bien? Perfecto. Va a tener que bajar el volumen, capo, un poquito. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias de mi parte por la invitación. Y a mí me toca una de las partes más desagradables, o por lo menos más notoria del problema del cual venimos hablando, que son las enfermedades asociadas a la presencia de esta garrapata, que además de su efecto parasítico, del efecto productivo que tiene la infestación con el parásito, es vector de de 3 microorganismos en realidad en nuestra región, que son causales de 2 enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Son las babesiosis y la anaplasmosis, son enfermedades infecciosas de alta letalidad para los bovinos, cuyos agentes causales, un protozoo en el caso de las babesias y una rickettsia en el caso de la anaplasmosis, son parásitos intracelulares obligados de los glóbulos rojos de los bovinos. Y si bien
Estas enfermedades tienen algunas características en común, principalmente desde la clínica y desde la patogenia, que hace que muchas veces a campo se las englobe como si fueran una sola cosa y se habla del complejo tristeza bovina. Son enfermedades que también tienen diferencias marcadas en la epidemiología, y conocer esas diferencias y saber a través de un diagnóstico de laboratorio, que es el único que nos va a permitir conocer específicamente cuál es el microorganismo que nos está causando problemas, nos va a dar algunas ventajas comparativas. Entonces es importante prestar atención a las diferencias epidemiológicas, y es importante conocer el agente causal del problema que estamos teniendo en este momento. Una cosa que tenemos que recordar, para ir ya entrando en tema, es que si bien hablamos de que son enfermedades infecciosas, no son enfermedades contagiosas. Es decir, no se transmiten directamente de un bovino enfermo al bovino que está al lado, que está sano. Tienen un mecanismo de transmisión indirecto y está mediado por vectores. Es decir, estos microorganismos necesitan de alguien que los lleve de un animal a otro. En el caso de las babesias, de Babesia bovis y de Babesia bigémina, el único vector que está presente en la Argentina es la garrapata común del bovino, el Rhipicephalus micropus. Y para ir detallando un poco cómo es ese mecanismo de transmisión y por qué no es inmediato, como decíamos, las babesias están circulando en la sangre de los animales portadores, que no necesariamente quiere decir enfermos, como vamos a ver más adelante. Las garrapatas, como se ha hablado hoy a lo largo de las presentaciones, son parásitos que se alimentan de sangre. Cuando ingieren sangre para alimentarse, las garrapatas junto con la sangre ingieren babesias, que atraviesan el intestino de las garrapatas, infectan a esas garrapatas, se multiplican en todos los órganos de esas garrapatas, entre ellos en los ovarios, que es donde la garrapata produce los huevos. Una proporción de esos huevos de garrapata van a estar infectados con babesia. Las larvas que se originen de ellos van a estar infectadas con babesia. Y cuando esas larvas acceden a otro bovino, a un nuevo hospedador, y lo pican para empezar a alimentarse, la infección en las glándulas salivales de la larva de garrapata se reactiva, y junto con la saliva, que tiene una serie de compuestos anticoagulantes, inmunosupresores para poder alimentarse, también la garrapata inyecta, dicho mal y pronto, inocula babesias. Todo este ciclo de transmisión lleva un tiempo para desarrollarse todos estos pasos, y nunca van a pasar menos de entre 30 y 40 días desde que una garrapata se infecta con babesia sobre un bovino hasta que su descendencia logra transmitirle la babesia a otro bovino. Eso es importante porque muchas veces la gente en el campo se desespera por el hecho que representa una vaca enferma que me está representando riesgo de babesiosis. No, el riesgo de babesiosis está representado por las larvas de Rhipicephalus micropus que están en las vacas. En el caso de anaplasma, la transmisión es diferente. Cualquier vehículo, decimos nosotros, que tenga la capacidad de llevar eritrocitos, glóbulos rojos parasitados de un animal infectado a uno que no lo está, es un potencial transmisor de anaplasma. Entonces tenemos los insectos que se alimentan de sangre, como puede ser un tábano, una mosca brava, un mosquito, el hombre con el instrumental contaminado con sangre, ya sea un descornador, un cuchillo, una aguja o incluso un guante de tacto contaminado con sangre, puede transmitir anaplasma. Las garrapatas transmiten anaplasma, entre ellas la garrapata común del bovino. Sin embargo, ni la distribución a nivel país, en este caso, ni la diseminación de la anaplasmosis en un rodeo están condicionadas por la presencia o por la ausencia de la garrapata. Entonces, una implicancia práctica de esta diferencia de transmisión es, como les decía, que si nosotros sabemos que el microorganismo que nos está causando, por ejemplo, el brote de tristeza que estamos teniendo en este momento, sabemos a través de un diagnóstico de laboratorio que se trata de Babesia bovis, y recordamos que el riesgo de babesiosis no está representado por la vaca que está enferma al lado, sino por las larvas
de Ripicéfalos microplus que están presentes en una pastura. Por ahí, un simple cambio de potrero a un potrero con menos desafío puede permitirnos disminuir abruptamente la transmisión de babesia e incluso dar por terminado un brote de babesiosis, que como decimos, la amenaza está representada por las larvas que están en un potrero. Y otra cuestión de esta diferencia de transmisión tiene que ver con la distribución a nivel país. Es decir, las babesiosis, para presentarse, son estrictamente dependientes de la presencia del vector, es decir, de la garrapata. Hay babesiosis donde hay garrapatas, que es un área, representa un área de alrededor de 64 millones de hectáreas, ubicadas en el centro norte del país, en 12 provincias del centro norte del país, y que están pobladas por entre 14 y, de acuerdo al cálculo que se toma, entre 14 y 16 millones de bovinos. Mientras que anaplasma, como tenía, dijimos, múltiples mecanismos de transmisión, tiene un área de distribución mucho más importante que la de las babesias y las garrapatas, involucra otros 10 millones de bovinos, con lo cual alrededor de 25 millones de bovinos en Argentina están expuestos a sufrir efectos de la anaplasmosis, o sea, la mitad, cerca de la mitad del stock bovino nacional está sujeto a la ocurrencia de brotes de anaplasmosis. Más de 40 millones de dólares se pierden en Argentina por año a causa de la tristeza, de la babesiosis y de la anaplasmosis. Ya que son enfermedades muy letales, la gran mayoría de esas pérdidas, más del 85%, entre el 85 y el 90% de las pérdidas por tristeza, son en términos de mortandad de bovinos, aunque también hay otras pérdidas como los abortos, la disminución en la producción de carne, de leche, los costos por tratamiento y pérdidas que por ahí nos cuesta más cuantificar, son más difíciles de cuantificar o identificar, como por ejemplo la cantidad de horas hombre que se destinan a tratar animales enfermos de tristeza durante un brote. Y en los establecimientos del norte de Argentina, el grado de alteración que esos brotes provocan en la dinámica de trabajo de ese establecimiento. Una persona me dijo una vez, y a mí me quedó marcado porque me había pasado en mi vida profesional, que durante un brote de tristeza no duerme nadie. No duerme el propietario de las vacas, no duerme el recorredor y no duerme el veterinario. Entonces, en ese sentido, por ahí cuando cuantificamos las pérdidas nos quedamos cortos, y un efecto encubierto o que a veces nos cuesta identificar de la tristeza, que mejor dicho no es de la tristeza, es de cómo gestionamos, después vamos a ver por qué, de cómo gestionamos nosotros como profesionales o como encargados los riesgos de tristeza. Es que le quita previsibilidad al sistema productivo. Lógicamente, con la falta de previsibilidad, muchas veces la tristeza se vive como una tormenta que tenemos permanente acá atrás, que no sabemos en qué momento se va a desatar y se va a llevar puesto el 15% o el 20% un rodeo. Con la falta de previsibilidad con enfermedades que son tan letales, lo primero que aparece es el miedo. Y ante el miedo aparecen una serie de malas decisiones asociadas. Una de esas malas decisiones tiene que ver con el empleo el empleo de compuestos garrapaticidas o la decisión de aplicar un tratamiento garrapaticida, que por temor a los brotes de tristeza deja de hacerse de una manera planificada y sobre una base racional, como es cualquier práctica de un calendario sanitario, y se transforma en algo espasmódico, reactivo, ineficaz, como vamos a ver más adelante, para lograr el propósito de evitar. Es una cosa que no tiene mucho sentido lógico, mucho asidero lógico, pensar en evitar una enfermedad infecciosa a través del uso de un antiparasitario, pero es algo que hacemos muy a menudo. Ahora, Santiago y Gabriel han planteado cuál es el problema asociado al uso irracional de los garrapaticidas, y para empezar, es mucho más serio que lo que parece, va más allá de los alambrados propios de mi establecimiento y también va más allá del costo que tiene el tratamiento garrapaticida, ya que hay dos problemas. Uno,
como dijimos, el riesgo de aparición de residuos de garrapaticidas en carne y en leche, en alimentos de origen animal, es una amenaza a la seguridad alimentaria y al rol del norte de Argentina en la exportación de carne. Y por otro lado, el estar promoviendo y agravando los fenómenos de resistencia que ya se han mencionado varias veces a lo largo de las dos charlas que me precedieron. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que no hay que usar garrapaticidas, pero los garrapaticidas los tenemos que usar con el propósito central de disminuir el impacto productivo de la parasitosis por esta garrapata. Y hay que usarlos de manera planificada y sobre una base racional si queremos poder usarlos durante mucho más tiempo. El agravante en las regiones que habitualmente están libres de la presencia, por lo menos permanente, de esta garrapata, es que los brotes de babesiosis pueden ser mucho más severos y de mucho mayor magnitud, porque el acervo inmunológico de las tropas, la experiencia inmunológica de los rodeos contra estas enfermedades es nula, es cero. Y además la desesperación que causan también y el tiempo que se pierde es mayor porque muchas veces la gente no está acostumbrada, no las conoce y no sabe cómo lidiar. Entonces, para tener como una referencia, un brote de babesiosis en zona limpia puede significar que se muera entre un 20 y un 50% de un rodeo afectado o de una tropa afectada. La buena noticia, está acá, que parecen todas pálidas, es que Argentina tiene muy buen nivel de desarrollo tecnológico en materia de herramientas que permiten prevenir estas enfermedades de manera eficaz y de manera sostenible y devolverle esa previsibilidad al sistema productivo. Entonces, si nosotros tenemos que pensar a dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos para controlar estas enfermedades, yo les voy a presentar de manera esquemática cómo funciona el sistema epidemiológico de la babesiosis y de la anaplasmosis. Se lo podría imaginar al sistema epidemiológico de estas enfermedades como una máquina que está compuesta por varios componentes, que acá están representados por los engranajes, o una cadena con distintos eslabones, donde la presencia de todos y cada uno de estos componentes es imprescindible para que haya enfermedad. Es decir, tiene que haber una fuente de infección, una fuente de los microorganismos causales, tiene que haber alguien que los transmita, decíamos que lo lleve de un lado para otro, y tiene que haber individuos que sean susceptibles de enfermarse cada vez que son inoculados, una vez que son inoculados. Entonces, la presencia de todos, tienen que estar todos estos jugadores en la cancha para que haya un brote de babesiosis o de anaplasmosis, y desde ese punto todos son puntos claves, o sea, anular la fuente de infección, anular los vectores o anular los animales susceptibles, va a anular la enfermedad. Entonces son todos puntos claves, pero no son todos igualmente robustos. Estas enfermedades tienen puntos fuertes, puntos donde estas enfermedades hacen pata ancha, como se dice en el campo, y tiene puntos débiles, que es hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos si queremos controlarla, ahorrando tiempo y dinero y con algún grado de éxito. La fuente de infección es un punto fuerte de estas enfermedades. Una gran proporción, una alta proporción de los animales que viven o que vivieron en áreas endémicas de babesia, de anaplasma, son portadores de la infección aunque clínicamente estén sanos. Una vez que se infectó, un animal permanece en estado de portador, independientemente de si se enfermó o no, como vamos a ver más adelante, un animal una vez que se infectó permanece como portador por meses o años. En el caso de anaplasma marginales, por ejemplo, un animal que se infecta permanece como portador de por vida. En el caso de Babesia bovis, la persistencia de la infección también es del orden de los 2, 3, 4 años. Y en el caso de Babesia bigémina, si bien es un microorganismo cuya persistencia de la infección en el bovino es más corta, los animales permanecen persistentemente infectados por alrededor
de 6 meses, es un microorganismo que tiene la capacidad de infectar a las garrapatas y trascender, pasar de una generación a la otra de garrapatas, aún en ausencia de bovino. Es decir, si nosotros agarramos distintas generaciones de Rhipicephalus microplus y las alimentamos sobre conejos, donde la Babesia bigémina no se puede amplificar, la tercera y cuarta generación seguiría infectada con Babesia bigémina. Entonces, los portadores son muchos, en nuestro rodeo, en un rodeo del norte de Argentina, los portadores son muchos. Identificar cuáles son, que se hace a través de pruebas diagnósticas, es costoso, y esterilizarlos químicamente, es decir, librarlos de esa presencia de la infección, es caro y no siempre es posible. Por eso es que nosotros decimos que la fuente de infección es un punto fuerte de la babesiosis y de la anaplasmosis en el norte de Argentina. El vector es otro punto fuerte de las enfermedades, de estas enfermedades en el norte de Argentina. Anaplasma, como dijimos, tiene muchos vectores, dentro de los cuales hay varios que escapan totalmente a nuestro control. Ahí radica la fortaleza de Anaplasma. Y en las babesias, si bien tienen un solo vector en Argentina, es impracticable controlar la transmisión de babesia controlando el vector con garrapaticidas, por lo menos como se hace hoy en día. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la decisión de aplicar un tratamiento garrapaticida en una amplia mayoría de los rodeos es una decisión reactiva, es decir, controlamos a las garrapatas, decidimos aplicar un tratamiento garrapaticida cuando vemos las garrapatas, cuando nos molestan visualmente. El estadio de Rhipicephalus microplus que transmite, por ejemplo, a Babesia bovis es la larva, que es muy chiquita, casi no se ve. Cuando la garrapata llega a un estadio en que nosotros la podemos ver a simple vista desde un caballo, la transmisión ya hace rato que ocurrió. No es ese que ven ahí en la foto del estadio que transmite Babesia bovis, sino ese otro. Imaginen pretender estar atentos a que esa larvita se trepó sobre un bovino para desencadenar un tratamiento garrapaticida, a ver si van a tener alguna chance de evitar, en base a garrapaticida, esta transmisión. Y otra cuestión tiene que ver con la naturaleza de los o de la naturaleza del mecanismo de acción de los garrapaticidas. Los únicos garrapaticidas que evitan la transmisión de Babesia bovis son los garrapaticidas de contacto, que matan a las garrapatas instantáneamente antes de las 72 horas, que es lo que necesita esa larvita para transmitir a Babesia bovis. Esos garrapaticidas de contacto son de muy corta residualidad y por eso no logran protegernos de desafíos sostenidos en el tiempo, como puede representar una pasturas llenas de larva de garrapata que pueden vivir 60, 70, 80 días en esa pastura desafiándonos de manera permanente con Babesia. Y los garrapaticidas que son de más larga residualidad, como son los garrapaticidas sistémicos, tardan varios días en hacer efecto y por eso tampoco logran evitar eficazmente la transmisión de Babesia. Entonces, ahí radica otro punto fuerte de estas enfermedades en el sistema, y es en nuestra incapacidad de manipular a los vectores a nuestro antojo en base a un antiparasitario externo. El problema es que con estos dos componentes la transmisión ya está asegurada, es decir, estas infecciones van a circular en nuestros rodeos y nuevos bovinos se van a inocular con Babesia, con Anaplasma, aunque no nos guste. Y sobre eso el grado de control que podemos ejercer es mínimo. Pero sí hay otro componente sobre el cual sí podemos ejercer cierta influencia, y es sacar al próximo eslabón de esa cadena, quitándole la susceptibilidad mediante el desarrollo de la inmunidad. Ese es el eslabón débil de esa cadena. Para entender cómo podemos explotar nosotros esta cuestión inmunitaria como un aliado a favor nuestro en el control de estas enfermedades, es importante recordar, para los que ya lo saben y saberlo para los que no lo conocían,
que existen estas enfermedades, tanto en la babesiosis como en la anaplasmosis, un fenómeno que no es muy común en las enfermedades infecciosas de los bovinos, y es que por características de la fisiología, los terneros de hasta 10, 12 meses de edad son usualmente tolerantes a los efectos patogénicos, le llamamos nosotros, de la infección por estos microorganismos. ¿Qué quiere decir ser tolerante? Que generalmente se infectan sin enfermarse. Y después de que se infectan, desarrollan inmunidad específica que es altamente protectiva y de larga duración, una inmunidad específica que los acompaña para el resto de su vida útil. Mientras que si un bovino toma su primer contacto con Babesia o Anaplasma cuando ya es adulto, generalmente se enferma y se puede morir. Entonces el propósito, ya que no vamos a lograr evitar que estas infecciones circulen en nuestros rodeos y no vamos a lograr evitar que esos animales se infecten, tenemos que lograr que se infecten cuanto antes, es decir, que todos los terneros de una tropa resulten protegidos por haberse infectado en esta edad juvenil con Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma. Ahora, el uso de la inmunidad en el control de la tristeza es algo que tiene tantos años como la tristeza. El tema es que hay una trampa que usualmente nos hacemos a nosotros mismos, y es esta que se ve en la pantalla: asumir que porque una tropa nació en una zona donde hay garrapatas, en un establecimiento donde hay garrapatas, o porque alguna vez les vimos garrapatas, la totalidad de los individuos de esa tropa tienen inmunidad específica contra Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginal. Es tan común como erróneo escuchar a la gente decir que una tropa de animales conoce garrapata o está garrapateada y asumir con eso que no se va a enfermar. Yo voy a mostrar algunos datos de trabajo que ha hecho INTA en las últimas décadas, justamente con el propósito de conocer los niveles de inmunidad específica, que es a la que vale, desarrollados por exposición natural en rodeos del norte de Argentina. Este trabajo se llevó a cabo en 33 establecimientos ganaderos del sudoeste de la provincia del Chaco, en la zona de Villa Ángela, pleno corazón del área infestada con garrapatas. Y también lo que pasó fue que se dedicaron en esas 33 tropas a medir los niveles de inmunidad específica que se habían generado naturalmente, sin la intervención de los veterinarios o de una estrategia de inmunización. Y lo que encontraron en ese estudio fue que solamente 1 de cada 10, en los 33 rodeos, solamente 3 habían alcanzado, por exposición natural a la picadura de vectores infectados, la inmunidad mínima a nivel poblacional para estar a salvo de un brote. O este trabajo se hizo unos años después en el este de Santiago del Estero, en la zona de Quimilí, también una región con infestaciones bien altas de garrapatas, y encontramos algo bastante similar, que solamente 1/3 de los rodeos que fuimos a muestrear, esto se hizo sobre 58 estancias de la zona de Quimilí, y solamente 1/3 de los rodeos que fuimos a muestrear había desarrollado por garrapatización natural los niveles de inmunidad mínima para estar a salvo de un brote. O sea, que tanto en el estudio que mostrábamos recién del Chaco como en este, no es que hay una tropita puntual o un rodeo puntual que tuvo un problema y no sé qué, y tuvo problemas para desarrollar inmunidad, sino que la mayoría de los rodeos tenían inmunidad suficiente. Este trabajo involucró más de 8.000 terneros de más de 120 establecimientos ganaderos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la región permanente, del área permanentemente infestada con Rickecephalus microplo, y encontró una figura similar. El 77% de los rodeos encuestados en ese momento, de los rodeos muestreados, perdón, estaba en inestabilidad enzootica o tenía inmunidad insuficiente. Entonces, con esto lo que queremos decir es que la falta de inmunidad en rodeos del norte del país, en falta de inmunidad desarrollada naturalmente, no es la excepción, sino algo más bien parecido a la regla. O, si lo vemos de otra manera,
todos los rodeos del norte del país están expuestos a sufrir brotes de babesiosis o de anaplasmosis, a menos que se demuestre lo contrario. Si vos me traes un rodeo y yo a ciegas te tengo que decir, te digo que está en riesgo a menos que vos me demuestres lo contrario, o a menos de que hagas algo al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Supongamos, vamos a hacer el ejercicio por un momento de pensar que tenemos una tropa de animales sobre la cual nosotros somos los que toman las decisiones sanitarias. Esa tropa de animales vive en un área del país donde este problema está establecido o puede establecerse en un futuro. La decisión yo la tengo que tomar ahora, no me sirve esperar, como decíamos, a que esos animales sean grandes. La tengo que tomar ahora cuando son terneros. Y tengo dos caminos para evitar tener brotes de tristeza en un futuro. Uno de los caminos es tomar muestras de sangre a una proporción de esos animales, de esos terneros, y saber por técnicas serológicas qué porcentaje de esa tropa tiene anticuerpos específicos para Babesia bovis, Babesia bigemina y anaplasma, y ver si es necesario o no es necesario vacunar. Y el otro de los caminos es asumir que no la tienen, asumir que a nivel poblacional la inmunidad es insuficiente, que como decíamos es el más común de los casos, e inmunizar a todos. Lo que no podemos hacer es asumir que porque una tropa nació en una región donde la garrapata está presente, esa tropa tiene inmunidad específica contra estas enfermedades, porque ya vimos que esto no es así, y ahí es donde vamos a estar tomando una decisión que nos va a dejar trabajando a ciegas para el resto del partido, como este pobre tipo que cree que se está escapando de la cárcel hacia un lugar mejor y no sabe a dónde se está por meter. Ahí es donde caemos en la trampa, donde pisamos el palito de por sostener una vieja creencia, nosotros mismos le quitamos previsibilidad al sistema productivo. Yo decía, lo que le quita la previsibilidad al sistema productivo no es la tristeza, es la manera que nosotros tenemos de gestionar el riesgo de tristeza, desde el desconocimiento de la situación de una tropa por asumir un concepto totalmente erróneo. Existen en Argentina vacunas que, aplicadas una sola vez en la vida a animales de 4 a 10 meses de edad, les confieren inmunidad protectiva y de larga duración, que han sido desarrolladas justamente con este propósito, que es de complementar artificialmente los niveles de inmunidad específica que no se logran en la gran mayoría de los casos por exposición natural. Los únicos inmunógenos, las únicas vacunas que funcionan a nivel mundial para prevenir con éxito estas enfermedades, son todas iguales, independientemente de qué país las fabrique o algunas variaciones en el método de producción y en el método de preservación, pero son todas iguales. Son vacunas vivas, atenuadas, vacunas vivas, perdón, que están basadas en glóbulos rojos parasitados con cepas atenuadas de Babesia bovis, cepas atenuadas de Babesia bigemina y con anaplasma centrale para prevenir la anaplasmosis. Como tales, todos estos inmunógenos vivos de los que se dispone a nivel mundial tienen una serie de consideraciones y de recomendaciones o de restricciones también incluso que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de usar. La primera y tal vez la restricción más importante que tienen estas vacunas es que para generar inmunidad reproducen, decimos nosotros, una versión atenuada de la infección, que cursa con anemia y con fiebre. Que los terneros de hasta 10 meses de edad toleran sin ningún tipo de problema, la cursan de manera inaparente, decimos nosotros, porque no te vas a dar cuenta que están cursando con una infección con cepas vacunales, pero que en animales adultos provocan reacciones desfavorables que a veces pueden ser de gravedad. Por esa razón están indicadas para ser usadas exclusivamente en terneros. Esta restricción
transforma al abordaje de la prevención de la tristeza en base a vacunas en un esfuerzo de mediano y largo plazo para lidiar contra estas enfermedades. Tenemos que sembrar hoy para cosechar mañana. Siempre va a haber un periodo de transición desde que yo decido incorporar las vacunas de tristeza o de prevención contra la tristeza en un rodeo hasta que la totalidad de mi rodeo adulto tiene inmunidad por haber sido inmunizado de chico. Por esa razón, no son herramientas apropiadas para intervenir durante un brote y no me sirve esperar a tener el problema en el campo para empezar a inmunizar, sino que si tengo una tropa, como decíamos, que está en una región o que tiene posibilidades de irse a vivir a una región donde el problema está instalado o se puede instalar, tengo que empezar a trabajar ahora. Incluso para desarrollar el máximo potencial protectivo, estas vacunas requieren de hasta 70 días de tiempo. O sea, no son de ninguna manera herramientas apropiadas para hacer a las corridas. Otra cuestión muy importante, nosotros decíamos, son vacunas vivas. Es muy importante que los microorganismos que nosotros ponemos en esas vacunas, tanto sean las babesias atenuadas como las anaplasmas centrales, lleguen viables a el bovino que estamos inoculando, lleguen vivos y en condiciones de infectar a esos bovinos. Y cualquier alteración que pueda haber en el proceso de almacenamiento o de aplicación que afecte la viabilidad de los microorganismos vacunales les va a afectar la inmunidad. O sea, una vacuna que se murió, en este caso, o un microorganismo vacunal que se murió, genera inmunidad nula. Si la vacuna fue correctamente manejada y aplicada, una única dosis tiene que ser suficiente para darle inmunidad a más del 90% de los bovinos vacunados. O sea, nosotros en una evaluación de un post-vacunal, nosotros debemos hacer, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, con una sola dosis deberían ser capaces de generar inmunidad en más del 90% de los bovinos vacunados. Si estas vacunas ustedes las van a usar en animales del área que está libre de la presencia permanente del parásito vector de las enfermedades, para inocularlos y trasladarlos al área endémica, lo que se recomienda, como decíamos, es que entre 60 y 100 días después de que ustedes hicieron esa inmunización, tomen unas muestritas de sangre y a través de las técnicas serológicas tienen que comprobar que más del 90% de los animales que ustedes vacunaron desarrollaron inmunidad específica. Ahí ustedes se pueden quedar tranquilos de que esa inmunización funcionó bien. Y si no tienen la posibilidad de medir o no quieren renegar o no quieren medir o no quieren gastar en medir cómo funcionó esa inmunización, lo que recomendamos es que se realice una segunda vacunación, no porque la vacuna, al ser una vacuna viva, no necesita de nuevas inmunizaciones para funcionar mejor, sino para minimizar el impacto que podría haber tenido cualquier alteración, ya sea en la cadena de refrigeración, en el mismo sistema de producción o en cualquiera de las instancias del proceso de inmunización. Por ejemplo, no logré juntar todos los terneros, me quedaron el 10% de la tropa en el monte, o me pasó un ternero por arriba de otro y no lo inoculé. Para minimizar el impacto de todos esos pequeños errores que se van sumando, lo que se recomienda, si no pueden medir cómo les funcionó esa inmunización, es hacer una segunda dosis. Y la otra de las cuestiones de estos inmunógenos vivos, que es muy importante para poder usarla masivamente, se usan casi 1 millón de dosis de vacuna contra la anaplasmosis y la babesiosis en Argentina. Entonces, para poder usarlas masivamente, esas vacunas tienen que ser inocuas y eso se logra a través de la atenuación, es decir, de reducir la capacidad de virulencia de los microorganismos, de causar enfermedad. La atenuación de Babesia bovis y de Babesia bigémina se logró con éxito en varias ocasiones y en numerosos lugares del mundo, pero la atenuación del anaplasma marginale hasta ahora no ha tenido frutos y lo que usamos a nivel mundial para prevenir de la anaplasmosis es el anaplasma centrale, que nos confiere, decimos nosotros, nos brinda inmunidad cruzada contra marginales y inmunidad cruzada parcial, que ante desafíos
muy grandes se puede ver vulnerada. En ese sentido, se hizo un estudio ya hace varios años en Argentina que cuantificó y analizó los fracasos en la prevención de estas enfermedades usando vacunas vivas y encontró algunos factores de riesgo de esas. Lo primero para destacar es que son bastante infrecuentes. En ese trabajo, menos del 1% de los rodeos vacunados tuvo algún grado de problema y siempre o en la gran mayoría de los casos se trata de animales, como decíamos, criados por fuera del área de presencia permanente y estable y saludable de poblaciones de Rickettsia microplus. En la mayor parte de los casos tienen que ver con un biotipo británico, como explicaba Santiago hoy, que es más susceptible no solo a los efectos de la garrapata como parásito per se, sino es más vulnerable también a las infecciones que transmite la garrapata. Y en la gran mayoría de los casos, esos problemas surgían alrededor del anaplasma marginal. Entonces, de ese estudio de factores de riesgo, surgieron una serie de recomendaciones, que son dos principalmente, tienen que ver con evitar, digamos, una serie de recomendaciones para reducir las chances de que justo un quiebre de inmunidad vacunal nos toque a nosotros. ¿Cómo se minimizan esas chances? Una es evitando las inmunosupresiones muy marcadas en esos reproductores que se van a trasladar de una zona a la otra, proveyéndoles de agua de buena calidad, pasto de la mejor calidad posible y en el caso de los toros, por ejemplo, evitar en la primera temporada de exposición a garrapatas, que justamente se dan los primeros servicios también de esos toritos juveniles que están pasando a ser adultos, evitar usarlo, darle un uso pleno en la primera temporada por lo menos, usarlo preferentemente de repaso. Es muy común para nosotros ver toros que pierden entre 50 y 100 kilos, 2 puntos y medio de condición corporal en un servicio, y que toman agua de mala calidad y que andan persiguiendo vacas con 45 grados en Santiago del Estero o en Formosa. Bueno, todos esos efectos estresantes, esas prácticas que son estresantes para los animales, causan inmunosupresión que los vuelve vulnerables a muchas enfermedades infecciosas, entre ellas a estas de las cuales estamos hablando. Y después, otra cuestión tiene que ver con la adecuación a convivir con garrapatas. La garrapata, como decíamos hoy, como parte de la estrategia evolutiva como parásito, en la saliva tiene algunos compuestos que bajan las defensas del hospedador al que va a picar, le bajan las defensas a la vaca, o al novillito o al torito, que en animales que no tienen experiencia inmunológica contra garrapatas, también necesitan experimentar inmunológicamente un estímulo con garrapata, en animales que no tienen esa experiencia inmunológica, van a sufrir un bajón inmunitario de corta duración, un bajón inmunitario transitorio, pero que los deja vulnerables justamente frente a las enfermedades que transmite la garrapata. Entonces, la adecuación a vivir ante infestaciones masivas de garrapata tiene que ser lo más paulatina posible en animales que no la conocen y que pese a haber sido inmunizados están siendo trasladados a un área epidemiológicamente diferente. ¿Cómo se logra que esa adaptación sea paulatina? A esos animales les tienen que aplicar garrapaticidas con más frecuencia que lo hacen en el resto del rodeo. Inicialmente cada 10, 20 días, y después se van a ir espaciando a lo largo del tiempo. Y bueno, por ahora no mucho más. Perfecto, espectacular. Muchas gracias, Nicolás. Muy buena la presentación, también muy claros los conceptos. Tengo un par de preguntas, tanto para Gabriel como para Santiago, como para vos, Nicolás. Así que, si les parece, arrancamos con ese intercambio y si surge alguna otra pregunta, la, la pueden decir por el micrófono. Arranco con lo que tengo escrito. Alguna Gabriel ya la fue contestando en el chat, pero
voy con son dos preguntas. ¿Cómo hacen, Gabriel, los campos para en tratamiento poder vender Hacienda Faena por el tiempo de retiro? Esa es la primera pregunta. Bueno, tiene su complicación. eh, Se deben respetar los tiempos de retiro dentro de lo posible. La realidad es que es bastante parcial ese deseo. Eh, Hay productos, si funcionan los piretroides, eh, que realmente no tienen demasiado problema. Asimismo, los productos de baño, o sea, básicamente por inmersión. Eh, Eso tampoco tiene demasiada restricción, son muy pocos días. Y el resto, bueno, funciona de alguna forma sobre la base vamos a suponer que no tienen, que la mayoría, cumplen, pero no, es un tema que estamos bien al borde de estar haciendo las cosas no correctamente. Esa es la verdad. Bien. Y la otra pregunta la contestaste, pero capaz que se puede ampliar. Era, con el diario del lunes, ¿en qué forma podrían haber anticipado la aparición de los últimos focos y diseminación de tristeza en Feliciano y alrededores? Eh, qué se pudo haber hecho o qué se puede estar haciendo hoy? Bueno, nos estamos haciendo varias críticas. Eh, la verdad que cuando eh, vuelvo sobre el tema, la responsabilidad de que un predio esté limpio es del propio dueño de la hacienda o del predio. Fuera de todo esto, ¿qué controles podríamos haber hecho? Y entiendo que nosotros nos presentó una disyuntiva que era muy difícil de solucionar. Seguíamos con los tratamientos o, y se moría un montón de hacienda, o permitíamos mover con algunas situaciones de garrapatas muertas, o en realidad nunca dejamos mover hacienda contaminada, pero sí con situaciones al borde, ¿no es cierto? Uno en una tropa se evalúa que está limpia cuando aparece no hay ninguna garrapata presente. Eh, Hubo momentos en que tuvimos que elegir toda esta hacienda, no la encontramos y se hacía una comunicación a destino, dentro de Entre Ríos, obviamente, si el destino la aceptaba en estas condiciones, donde había diversas cuestiones, como hacer por lo menos 2 tratamientos con presencia de nuestro agente sanitario. Eh, la tristeza, en realidad, y volviendo a lo que dijo muy claramente Nicolás, es algo que de alguna forma debió haber sido promocionado, no para que lo haga la fundación, sino para que el productor asuma que tenía que empezar a inmunizar los menores. Es algo que hablamos allá por el 2020, no tuvo una gran aceptación, eh, todo el mundo veía muy lejos esta situación actual, pero claramente ese debió haber sido, creo que lo más importante, sobre todo respecto a tristeza, al haber comenzado las inmunizaciones en la hacienda menor hace 4 o 5 años atrás. Creo que es lo más importante. Bueno, y te sumo una última que acaban de poner en el chat, es si el cambio de clima eh, actual es más propicio para el avance de la garrapata, a falta de heladas, más temperatura, mayor humedad, si eso puede estar afectando este avance o es algo
del hombre, digamos. No, yo creo que el 80% o 90% es el hombre. A ver, nosotros estamos en una provincia donde no hay mucho más de un mes con temperaturas de menos de 15 grados eh, y humedad ambiente propicia. Entonces, hay años que van a ser más favorables y años menos favorables. Eh, pero yo obviamente que el clima influye y si vinieran un año muy frío nos ayudaría un montón. Eh, pero es difícil responder. Creo que el clima se ha comportado más o menos en el promedio. Eh, no creo que el cambio climático tenga que ver, o sea, nos haya llevado la frontera mucho más al sur. O sea, de hecho, cuando empezamos a trabajar en el 2004, todos los departamentos tuvieron focos. Nogoyá tenía 66 focos, Villaguay 130, nosotros 500 y pico. O sea, eh, eso, el único departamento que quizá no tuvo, porque tuvo en las islas, fue Gualeguay. eh, pero bueno, es una opinión. Creo que igual tenemos que ir a pesar de eso, ¿cierto? Perfecto. Gracias, Gabriel. Voy para Santiago. Las hago las dos juntas porque están relacionadas. En la zona de Feliciano hay baños zonales y hay que trasladar la hacienda hacia los baños, y no en cada campo. Preguntan si es un factor de riesgo importante ese. Y por otro lado, también en un campo que no tiene hacienda hace tiempo, eh, cómo es la dinámica de la garrapata en esos campos. Bueno, el primero, sí, si uno traslada, asumo que lo que está preguntando es que trasladar hacienda sucia hacia un baño. Sí, bueno, hipotéticamente, la hacienda que está sucia puede voltear Telogina, el estadio. No, hoy no hablamos del ciclo, yo estoy asumiendo que todos conocen cómo es el ciclo. El estadio infestante, lo que accede al bovino es la larva, y esa larva en un periodo de más o menos 21 23 días se transforma en adultos, que lo que decimos telogina es la hembra, ya ingurgitada, ya fecundada, con capacidad de oviponer, que se tira del bovino. Si justo la hacienda está sucia, tiene muchas teloginas, y justo cuando entra al campo que tiene el bañadero, voltean algún potrero esas teloginas, y sí, sí se hace situación. Exactamente, hay que hacerlo con ese cuidado de que la hacienda no pase por potreros donde es hacienda, porque sí, eso es un factor que puede darse en ese escenario. Y en cuanto al otro, bueno, el tema, cómo funciona la segunda pregunta, depende del tiempo. Lo que hay en la pastura, en el suelo, son estas teloginas que están poniendo huevos y las larvas que ya nacieron. Después, a medida que va pasando el tiempo, esas larvas que ya nacieron, si no encuentran un bovino, se van muriendo. Y las que nacen de los huevos, también, una vez que nacen, si no encuentran un bovino por un determinado tiempo, van a ir muriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la dinámica de un potrero vacío? Depende del tiempo. Si ese potrero, por ejemplo, estuvo descansado más de 5 o 6 meses, probablemente, siempre asumiendo que no ingresaron animales sucios, ni de los vecinos, y yo hice mucho énfasis en los linderos, porque sí, un potrero puede estar sin animales, pero eventualmente están ingresando animales del potrero vecinos y los pueden volver a infestar. Ahora, vamos a asumir que no ingresó nada en un periodo de 6 meses, ese potrero va a estar casi limpio. ¿Por qué? Porque se van muriendo de inanición las larvas. Las larvas en el verano pueden sobrevivir no más de 60, 90 días sin encontrar un bovino, y a partir del otoño y el invierno más. Pueden vivir hasta bastante más, por eso estoy hablando de 5 o 6 meses para ser conservador, un poco más. Ahora, eso asumiendo de que ese potrero no ingresó ningún animal que haya volteado nuevas teloginas.
Perfecto, clarísimo. Y una pregunta, si una de las herramientas fundamentales es el baño, como vos mencionabas, y en Entre Ríos ya hoy muchos no tienen, o los que tenían no lo tienen en funcionamiento, y con las perspectivas de dinámica de la plaga, ¿es posible luchar contra estas sin los baños o hay que Bueno, pensar en esa infraestructura? hoy, invertir en bañaderos es una condición, bueno, con Gabriel hace mucho tiempo lo venimos hablando, es casi una condición sine qua non tener bañadero. Bueno, ya hubo una pregunta anterior, implica lo que puede implicar mover hacienda, lo que no tener drogas de volteo, lo que no tener baño implica no tener drogas de volteo, no tener dentro de ese espectro de 6 grupos de moléculas, no tener dos en disponibilidad en un escenario de resistencia. Sí, el bañadero es un factor crítico. Invertir en bañaderos es fundamental y es- es- por eso yo marqué lo de la infraestructura al lado de la funcionalidad de las drogas. Es un factor crítico que conspira contra el control no tener bañaderos. ¿Se puede? Sí, se puede. Por ahí si uno tiene con las otras moléculas, pero se va a complejizar mucho más no, por las dos cuestiones que estoy diciendo. La ausencia de droga de volteo y después está dejando 2 grupos de moléculas fuera de tu sistema en un escenario de resistencia. Tenés 2 opciones menos. Eh, sí que es fundamental eso. Y aparte es lo más económico. Además, Volviendo sobre la pregunta anterior y después ya vamos con Nicolás, volviendo al potrero que estaba limpio. Acá hay una pregunta complementaria. Dice, ¿qué pasa si en ese potrero ingresan huéspedes alternativos como el ciervo? bueno, el tema, la cuestión es la siguiente. Todo depende del escenario epidemiológico en el que se encuentre ese establecimiento. Los ciervos no son bovinos. Los bovinos no están infestados porque hay ciervos, sino que los ciervos están infestados porque hay bovinos. ¿No es cierto? Eso es importante saberlo. Si hay ciervos infestados con telogina de Bófilo microplus es porque la situación, toda la vuelta, está complicada. Los operadores alternativos no solo, en este caso, de vuelta, no van a sostener una población por sí mismos los ciervos, de la garrapata, de esta, del Bófilo microplus. Ahora, eventualmente, de un campo a otro campo, de cruzar un alambrado y voltear una telogina, y eventualmente sí lo pueden hacer. Ahora, vamos a los hechos. Si un campo está limpio y el vecino está sucio, además de un ciervo, van a pasar bovinos también, o salvo que los perimetrales estén bien en buenas condiciones. Entonces, ¿el ciervo le agrega complejidad al sistema? Sí. Ahora, los ciervos en un área están infestados por la presencia de bovinos sucios, de bovinos infestados, no lo contrario. Pero sí se puede dar un movimiento ocasional de ciervo transportando de un establecimiento a otro. Pero vuelvo a decir, lo crítico es la presencia de bovinos infestados en el sistema. La distribución de los ciervos es mucho más amplia que la del Bófilo microplus. No sé si se entiende. Entonces, Sí, sí, sobre sí. todo hacia el sur. Entonces, eh, así que sí, pero sí, le agrega complejidad al sistema. Perfecto. Nicolás, voy con vos. Eh, Pregunta, ¿cuál es el impacto de los factores de estrés en el resultado de la inmunidad? ¿Cuáles son los factores de estrés a considerar? ¿Y cuál es la situación de inmunidad de las hembras preñadas ante brotes? Me imagino que por la baja inmunidad por la preñez. Sí, está perfecto. El- Obviamente, sí, la pregunta de Julio está bien apuntada y tiene que ver con el efecto de la progesterona en las hembras preñadas que causa inmunosupresión sumado a los otros factores estresantes que mencionamos cuando hicimos la presentación y todos pueden ser decisivos. Ahora, pueden ser decisivos en cierto contexto. ¿De qué hablamos con el contexto? Cuando un animal tiene pleno desarrollo inmunitario, o sea, tiene inmunidad específica
contra cepas silvestres. ¿Puedes bajar el pechito? Contra cepas silvestres de Babesia bovis, de Babesia bigémina y tiene inmunidad específica contra anaplasma marginales, no va, salvo una inmunosupresión muy extrema, no se va a perder por una preñez, no se va a perder en un toro, ni se va a perder por una infestación con garrapatas. Tiene que ser extrema, muy extrema. Ahora, el problema es cuando esos inmunosupresores, el efecto de esos factores estresores que menciona Julio ahí en la pregunta, cuando esos se dan, digamos, cuando uno inmuniza un animal con las vacunas vivas, se genera una base inmunitaria específica muy, muy importante, pero que no es la base inmunitaria completa. La base inmunitaria completa, de la inmunidad específica completa, se va a lograr después de que ese animal haya entrado en contacto con cepas silvestres, con las cepas más virulentas de Babesia bovis, de Babesia bigémina, y principalmente con anaplasma marginales. Si justo esa transición de la inmunidad específica vacunal a la inmunidad específica contra cepas silvestres sucede en un contexto en el que los animales están inmunosuprimidos o están anémicos por una parasitosis por garrapata muy importante, pueden ser predisponentes a ese quiebre de inmunidad del que hablaba. Clarísimo. Bueno, muchas gracias por las respuestas a las preguntas, a los tres y por las presentaciones. Estamos en tiempo cumplido. También agradecerles a los sponsors, a Veterinaria Hernández y Dentanco. Así que bueno, Santiago, Nicolás, Gabriel, de nuevo gracias a ustedes por las presentaciones y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos los que estuvieron conectados. Bueno, Bueno, gracias a gracias por usted. el espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Bueno, feliz día mañana. Hasta luego.